Hello friends, welcome to your English class. My name is Danny Abner and today you are going to learn English with me. En la lección de hoy vamos a ver el presente progresivo. ¿Qué es el presente progresivo o cuál es la diferencia entre el presente simple y el presente progresivo o presente continuo? Lo averiguaremos. Pero antes de entrar en materia, me gustaría revisar contigo estas diferencias. Grammar, simple present versus present continuous tense. El present simple, recordemos que es para hablar de hábitos, rutinas o hechos que son meramente ciertos. El presente continuo es para hablar de acciones que estamos llevando a cabo en el momento en el que se está hablando. ¿Puedes identificar los verbos en estas oraciones? Una vez que identificas el verbo, ¿notas algo que tiene extra a diferencia del presente simple? Vamos a verlo. In the first sentence, we find I eat rice. I eat rice. Very simple. Yo como arroz. En the present continuous, recuerda que es una acción que se está llevando a cabo en el momento en el que se está hablando. I am eating rice. Yo estoy comiendo arroz. Presente simple, yo como arroz. Presente continuo, comiendo. ¿Ok? Yo estoy comiendo arroz. Vamos a ver el siguiente ejemplo. She cooks fish. She's cooking fish. They bake bread. They are baking bread. We have fruit for breakfast. We are having fruit for breakfast. Como pudiste notar, el verbo tiene ing. Cuando nosotros vemos esta terminación en un verbo, nos damos cuenta de que se está hablando en presente progresivo, o que ese verbo tiene la terminación equivalente en español a ando o endo. Cuando tenemos el verbo to be antes, entendemos que es yo estoy comiendo. Ella está cocinando. Él está horneando pan. O nosotros estamos comiendo fruta o teniendo fruta para el desayuno. Regresando a la lección 1.2, encontramos que el presente progresivo tiene tres formas: la forma afirmativa, la forma negativa e incluso la forma interrogativa, al igual que el presente simple. La única diferencia, como ya lo mencionábamos antes, es que la terminación del verbo lleva ing. Ok, vamos a poner un ejemplo. Carla is watching a horror movie. Carla is watching a horror movie. ¿Qué está haciendo Carla? Carla está viendo una película de terror. Your friends are dancing in the party. ¿Qué están haciendo tus amigos? What are your friends doing? They are dancing in the party. Ok, aquí está la estructura. Están los pronombres con el verbo to be. Tenemos am, tenemos are y tenemos is. Ya sabemos que am es el auxiliar de I, are el auxiliar de you, we, they, y is el auxiliar de las terceras personas, he, she, and it, más el verbo con terminación en ing, más un complemento. Es fácil, solo es cuestión de practicar. Para negar algo, también tenemos el not. Recuerden que ya tienen unas hojitas o unas notitas donde ustedes tienen la estructura del verbo to be. I am not asking for a taxi.
Yo no estoy pidiendo un taxi. Carla isn't watching a horror movie. Carla no está viendo una película de terror. Your friends aren't dancing in the party. ¿Ya notaste la estructura? La persona, con el verbo to be, I am, you are, he, she, it, is, más el not. La negación. I am not, you are not, we are not, they are not. Más el verbo, más el ing y un complemento. Nuevamente, para hacerlo en forma de pregunta, el verbo to be se pasa al inicio, el pronombre después, el verbo con ing y un complemento. No te preocupes, lo vas a entender después mejor, ya que lo practiquemos. So let's move on to to the letter A. Complete the sentences with the present progressive of the verb in parentheses. Vamos a completar las oraciones con el presente progresivo del verbo en paréntesis. ¿Qué significa write? ¿Cuál es el verbo write? Escribir, exacto. Y la oración la vamos a hacer de forma afirmativa, lo cual nos quedaría de la siguiente manera. Ella está, she is, writing an email. Okay, she's writing an email. Ella está escribiendo un email. Number 2. We tenemos el verbo investigate, lo tenemos que pasar a progresivo. About the evolution of birds. Siguiendo la estructura, tenemos que usamos el sujeto o el pronombre, nosotros, we, are, que es el verbo, el auxiliar de nosotros, investigating. Investigating es el continuo de investigate. Investigar, investigando. ¿Ok? Los siguientes 3 ejercicios los van a hacer ustedes y siguiendo la misma estructura que estamos siguiendo. The doctors have. Ok. The doctors are having. Oh, pero nos dice que es en negativo. Entonces, podemos escribir are not having a meeting now. They are in a surgery. Los doctores no están teniendo una reunión ahorita. Ellos están en una cirugía. Okay, let's move on to the next one. Vocabulary. Verbs and dog characteristics. Los verbos y las características del perro. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarte, do you have pets? Do you have a dog or a cat or other animal? What kind of pet would you like to have? Si entendiste las preguntas, házmelo saber. Escribe tus respuestas en tu cuaderno y me las muestras después. Me gustaría que traigan su atención. Ahora vamos a concentrar nuestra atención en las imágenes. Van a escuchar la pronunciación y repítanla después de mí. Fail, bark, lose hair, dig, increase, skip, for, catch, jump, back, rise,
shit, spend, cry, and rank. Let's move on to letter B. Let's complete the sentences with the correct word from the vocabulary words. Vamos a completar estas oraciones con las palabras que tenemos en el vocabulario. Pero lo vamos a hacer en presente progresivo. Tenemos la primera, que es the dog is. El perro está. Ok, ¿qué puede estar haciendo el perro? Bark es el verbo ladrar, pero tenemos el verbo to be antes. The dog is barking. Oh, number 2. The prisoner. What is the prisoner doing? Nos dice el verbo que this is escape. The prisoner is escaping. Escaping from jail. She is over a fence, sobre una cerca. She is jumping. Okay. She's jumping over a fence. Very good. The balloon. Oh, the balloon, el globo, is rising. It's rising fast. El globo se está elevando rápido. Alberto is. Oh, where's Alberto? Aquí dice money. Too much money. Mucho dinero. Okay, Alberto is spending. Very good. Activity number 3. Listening and speaking. A continuación yo les voy a decir lo que dice el audio y ustedes van a subrayar o circular la respuesta correcta. Pay attention, please. Amanda is crying. Mark is failing many exams this month. The children are jumping in the garden. Grandpa is losing hair. She is wringing the clouds and hanging them on the clothesline. Si no captaste todas, puedes repetir el video y puedes subrayar la respuesta correcta. Let's move on to the next one. The activity number 4. Antes de comenzar la actividad, te voy a hacer unas preguntas. Who are dogs living with? Are they only normal pets? Are people spending more money on their dogs than on themselves? What kind of products do people buy? Vamos a leer el texto. Dogs are living with humans from the beginning of times. They are now living in our houses and they are part of the life of many people. The sale of products for dogs is increasing. Recent research shows that people are spending more money on their dogs than on themselves. Some products may seem crazy, for example an alarm to announce that a dog is escaping because it is scared, or pills in case the dog is losing hair. Dogs are now more than pets. They are our best friends. En base al texto que acabamos de leer, vamos a responder las siguientes oraciones y rellenar los espacios en blanco. En the activity number 5, vamos a escribir oraciones descriptivas acerca de los perros, escribiendo 3 oraciones afirmativas, 3 negativas y 3 interrogativas. Ustedes lo pueden hacer. See you next class. Bye bye.